de corazón y con la certeza de un investigador. Y podemos confirmar que es algo. La capacidad de adaptar. Sean todos bienvenidos a Haciendo Camino, el podcast. Mi nombre es Linelvis Díaz, Social Media Manager para empresas y marcas y también estudiante de comunicación social en la Universidad Católica Santo Domingo. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es la reputación empresarial, que no es más que un activo supremamente valioso e intangible que tienen las compañías. Esta se forma a través del tiempo con la comunicación de la empresa, las acciones y las decisiones que toman las compañías. Así es, mi nombre es Alberto Benítez, estudiante de comunicación social en esta alta casa de estudios. Y como dice mi compañera Linelvis, a pesar de que se tarda bastante tiempo en construir una buena reputación, la reputación es un activo que forma parte fundamental a la hora de decidir el éxito de una empresa. Es decir, quien invierte en una buena reputación y en mantener esa reputación, él está haciendo una inversión bastante estratégica para el futuro de su empresa. La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se complace en presentar una vez más este nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. Soy Elizabeth Alcántara, egresada de esta alta casa de estudios como comunicadora social y actualmente maestra. Y qué bueno poder contar con este grupo de jóvenes, con este entregable, con este episodio y con un invitado extraordinario que cuenta con un amplio currículum y una experiencia de gran valía que nos va a apoyar muchísimo el día de hoy a todos, en especial a ustedes que nos escuchan. En esta oportunidad nos acompañan Tony da Silva Romero. Vamos a dar aplauso, por favor. Quien es CEO y socio director de la firma internacional de consultoría Pisolante. Wow, qué placer contar con usted hoy. En donde ha trabajado más de 500 empresas en América Latina, Estados Unidos, África, Europa. Wow, muchas de ellas pertenecientes al Fortune 500. Su trabajo ha sido galardonado muchas veces en múltiples nacionales, tanto como internacionales, ¿no? Entre los cuales destacan el Steve Award, el Gold Kill Award, Mus Creative Award, Titan Awards y New York Festival. Increíble. Ha sido incluido entre los 100 gerentes de comunicación más exitosos por la revista Gerente. Todo un honor para mí estar aquí a su lado, codo con codo, el día de hoy. Así es, nuestro invitado de hoy en Haciendo Camino, el podcast, es reconocido por su talento y capacidad. Su trabajo lo ha llevado desde el mundo de la docencia, la gestión de la comunicación, hasta ser incluso un charlista reconocido nacional e internacionalmente. Así es, señores, ya ustedes han escuchado, el currículum de Tony es un currículum bastante envidiable, ya que es una persona que se dedicó a los estudios de la comunicación bastante temprano, publicidad y producción audiovisual. Tony, cuéntanos un poco de tu historia y tu trayectoria y cómo llegas a ser CEO de Pisolante. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder estar aquí y compartir con ustedes para conversar un poco sobre comunicación, sobre estrategia y sobre reputación. Y la historia de cómo pues, he construido a lo largo del tiempo una carrera, pues empezó muy temprano, empezó muy joven, al igual que ustedes, estudiando comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Soy orgullosamente venezolano. Y mientras estudiaba, al igual que seguramente que ustedes, pues comencé a trabajar muy temprano, iniciando la carrera, entre otras cosas para determinar si efectivamente lo que estaba estudiando era a lo que yo me quería dedicar y el resto de mi vida, y en consecuencia, si ahí estaba la vocación. Empecé a trabajar en publicidad, hice una pasantía en una agencia publicitaria muy grande, la más grande del país, una de las más importantes, en el área de producción audiovisual, producción de comerciales. Y la verdad es que quedé cautivado, me encantó el trabajo audiovisual. Creo que el mundo audiovisual tiene unas características que le son propias, extraordinarias, porque el audiovisual es capaz de mezclar razón y emoción
de manera conjunta y en consecuencia es capaz de mover la fibra de la audiencia y de movilizarla con mucha facilidad. Por eso es un medio tan espectacular. Pero empecé allí, luego tuve un pequeño emprendimiento con unos amigos, también con una productora de televisión corporativa, donde hicimos algunos proyectos, y luego entré a trabajar en Radio Caracas Televisión, la planta televisora para el momento más grande de Venezuela. Allí fui llevado por mi preparador, de hecho en la universidad, me llevó con él a trabajar, cosa que le agradeceré siempre, porque fue una experiencia increíble, porque entré a trabajar en la gerencia de documentales de Radio Caracas Televisión, donde se producía Expedición. Y de ahí pasé al mundo de la televisión corporativa nuevamente, cuando entro de hecho a una empresa llamada Telepro, Teleproducciones, que era parte del grupo empresarial Pisolante y Asociados. Entonces yo entro a Pisolante fundamentalmente por el área de televisión, por el área audiovisual, realizando audiovisuales corporativos. Y yo en el trabajo corporativo, en términos de producción audiovisual, hacía todo el trabajo. Es decir, yo era guionista, también era luego productor, luego era musicalizador, todo. luego era postproductor, y era utility, cargaba cable y le pegaba las etiquetas a los cassettes de 3/4 de pulgada, que eran los que se trabajaban en aquella época. No hace falta personal. Yo empecé trabajando con una pulgada, cinta, en esos viejos estudios de edición, bueno, viejos ahora, ¿no? Para el momento era lo último en tecnología. Y luego trabajar en 3/4 de pulgada, ¿no? Que era U-Matix, que es un formato que ya desapareció hace mucho tiempo. Luego pasamos a Betacam SP y luego entonces pasamos al ámbito digital 100%. Pero así empecé yo. Entré a Pisolante en consecuencia, eso fue en el año 94. Unos añitos. 93. 31 años. 31 años, en el año 93. Y allí comencé a hacer una carrera donde muy rápidamente yo pasé del área audiovisual al área de consultoría. Porque cuando yo hacía trabajo audiovisual con los clientes de la firma, había un trabajo directamente vinculado a acompañarles a construir historias, cómo narrar historias, ¿no? Historias de lo que hacen, historias con un objetivo, con la finalidad de poder transmitir un mensaje y lograr que ese mensaje tuviese un impacto en la audiencia, que movilizara decisiones, o que movilizara sentimientos, ¿no? Afectos, aprecios. Y en consecuencia, ¿cómo contribuye a eso? Precisamente a trabajar sobre la reputación de los clientes con los que trabajamos para el momento. Y ahí comencé entonces todo un trabajo de estudio en el ámbito ya de comunicación corporativa, propiamente dicho, para comenzar entonces una carrera en ese ámbito en particular. O sea, así llegué a Pisolante, y a lo largo de los últimos 31 años, pues yo me he desempeñado en la misma organización, pero nunca de la misma forma, porque si una ventaja tiene el mundo consultor, a diferencia tal vez de trabajar en una empresa particular que se dedica a una actividad comercial o industrial determinada, es que en el mundo consultor tú trabajas con múltiples sectores, con múltiples empresas. A la fecha, la organización tiene un historial de aproximadamente unos 500 y tantos clientes a lo largo de los últimos casi 50 años, porque además acostumbramos a construir relaciones de muy larga data con nuestros clientes, es decir, relaciones muy longevas con nuestros clientes. Tenemos clientes de 15 años, 20 años, pero en mi caso yo habré trabajado con unas 400 de esos clientes a lo largo del tiempo. Y claro, al trabajar con tantos sectores, con tantas empresas, en tantas industrias, pues uno nunca se aburre. Para empezar, uno aprende muchísimo de cada uno de esos sectores y de esos clientes y de esas empresas, y le permite a uno acumular experiencia de manera muy efectiva, muy rápida, en cortos periodos de tiempo. Es lo que he hecho a lo largo de los últimos 31 años. Y creo que eso me ha dado la ventaja de no solamente haber conocido tanta gente valiosa, tanta gente competente que hay en tantas industrias, sino también pues trabajar en muchos continentes, ¿no? He trabajado en América, en Europa, en África, en fin, en distintos países de la región, en países de otros continentes, en los que he podido pues aplicar lo que he ido aprendiendo y evidentemente también aprender de lo que hago. Justo ahí, Tony, es sorprendente cómo en tantos años te has mantenido a la vanguardia. Entonces, justo ahí veo que asumir la responsabilidad de tutelar o asesorar otras empresas y marcas con el objetivo de trascender, porque Pisolante busca llevar esas empresas a través de la comunicación corporativa de manera clara, de un punto a otro. Y mencionaste la parte de que existe una fidelidad con tus clientes. Entonces,
justo ahí va mi pregunta. ¿Cómo se mantiene Pisolante a la vanguardia en un campo tan dinámico como es la comunicación estratégica corporativa y todas esas aristas que trae consigo? Claro. Pero hay dos cosas importantes. La primera, y esto es para todo profesional, creo que aplica, digamos, en cualquier profesión, es obligación de cada profesional mantenerse actualizado, ¿no? La actualización Y eso implica muy que hay que importante. estar permanentemente estudiando. Yo no solamente me gradué, obviamente, de comunicador social en su momento, luego hice un posgrado en materia de comunicación política y gobernanza estratégica en la George Washington University en Washington. Luego hice estudios de sostenibilidad en Harvard, luego hice estudios de gerencia y administración de empresas en el IESA, y así como eso, pues múltiples cursos que uno ha hecho a lo largo del tiempo, fundamentalmente para procurar estar actualizado, estar al tanto de cuáles son las tendencias que están marcando pauta en el mundo empresarial, cómo adelantarnos efectivamente al acontecer, digamos, cotidiano. Y creo que eso es una responsabilidad inherente a todo profesional. Eso es como en cualquier otro. Un médico que no se actualice, bueno, pues mira, que queda en obsolescencia. Buenísimo. Pues pasa exactamente igual con nosotros, los comunicadores o los gerentes o los estrategas. Y por otra parte, en términos de cómo mantenerse a la vanguardia, que no quiere decir otra cosa que cómo estar al frente. Bueno, estar al frente implica tener una visión muy clara de hacia dónde se quiere ir, qué se quiere lograr y cómo efectivamente innovar permanentemente en ese recorrido. Tener ese pie delante. Tener ese pie adelante y innovar permanentemente y buscar nuevas formas y nuevas aproximaciones de hacer las cosas. Yo he tenido la fortuna de poder trabajar dentro de la organización en buena medida en la construcción de la oferta de valor y la propuesta de valor de nuestra firma, acompañado de gente muy talentosa que a lo largo del tiempo pues me ha ayudado a construir esa oferta e ir efectivamente avanzando con nuevos servicios, nuevos productos, nuevas aproximaciones que permiten en consecuencia ir resolviendo problemas. Porque al final nosotros en el mundo de la consultoría la gente nos busca fundamentalmente cuando tiene algo que resolver, cuando tiene un asunto que le genera dolor particular, un tema sobre el que quiere trabajar para poder tener unas ventajas competitivas que le permitan ser más exitoso, cómo hacerse más sostenible, cómo estrategizar su futuro en términos de cómo la visión la traduce en un plan que sea ejecutable y en consecuencia cómo se le acompaña para que eso se haga realidad. En consecuencia, desde nuestra organización procuramos estar permanentemente innovando, permanentemente analizando el entorno y permanentemente identificando cuáles son las tendencias que efectivamente pueden contribuir al desarrollo del mundo empresarial. Y hablando de innovar, un consejo para los nuevos, ¿qué estrategias podríamos usar para adaptarnos a esos cambios tecnológicos, para seguir innovando? Bueno, lo primero, me permito aquí una frase que ustedes seguro han escuchado muchísimo, pero bueno, es que no hay nada más seguro que el cambio. Es decir, lo único que podemos tener por seguro es que el cambio nos va a arropar y que en consecuencia lo vamos a tener que trabajar. ¿Cómo reducir la resistencia a esos cambios? Tiene que ver con mantener una mente abierta, con entender que no necesariamente, a veces los egos son grandes enemigos porque nos hacen pensar o nos pueden hacer pensar que ya sabemos todo y resulta que no es así. Y en estos días, ya que lo comentas, tenía yo una conversación con un amigo en relación a los temas de inteligencia artificial y el impacto de inteligencia artificial sobre el mundo empresarial, también sobre el sector en el que yo me desempeño. Y yo recuerdo, en ese momento de la conversación le traje a colación una entrevista que por allá en los años 80 le hicieron a un alto ejecutivo de una empresa que no me atrevo a decir el nombre porque podría equivocarme, no sé si es una o su competidor. Okay. Pero en todo caso lo que decía esta persona era que para el momento, y seguramente ustedes no saben de lo que les voy a hablar, pero tal vez los que nos escuchan sí, decía que no habría en el futuro ningún otro medio para poder almacenar información que no fuese el floppy disk. El floppy disk era el antecesor del disquete, que luego desapareció con los pendrive, que luego efectivamente con el mundo digital pues eso ya no existe. Pero él afirmaba con aquella vehemencia que jamás habría nada que sustituyera eso. Y el cambio y así como eso, pues hay tantas otras cosas, ¿no? Que hemos visto cómo se han destronado a partir de avances tecnológicos extraordinarios. Aparte de la inteligencia artificial, ¿cuáles otras tendencias emergentes usted puede mencionar
dentro de la industria. ¿En qué ámbito? O sea, en ámbitos de innovación tecnológica. Bueno, pues yo creo que lo que marca la pauta hoy es la inteligencia artificial. Total, la IA. En todas las dimensiones que eso implica. Creo que por una parte es un gran apoyo y una gran herramienta, sin duda, si se sabe utilizar apropiadamente y se aprovecha correctamente. Creo que también representa grandes riesgos, precisamente desde el punto de vista de comunicación, para el sostenimiento de la buena reputación de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque para aquellos que efectivamente pues, carecen tal vez de un marco ético apropiado, correcto, la herramienta, la inteligencia artificial es también una herramienta para, bueno, hacer cosas que probablemente tú y yo no haríamos, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ocurrir, lo estamos viendo ocurrir a través de los fake news, lo estamos viendo a partir de cómo se está utilizando para suplantar identidades, lo estamos viendo para un sinfín de usos que, digamos, que son cuestionables, que no son éticos y que en consecuencia pues representa eso para la industria y para el empresariado en general un tema de cuidado. Por eso, de hecho, en la Unión Europea se están ya legislando en la materia, procurando generar ciertas restricciones para que se minimice el riesgo que implica la forma acelerada en la que estamos digiriendo la inteligencia artificial generativa, que además es, bueno, pues un hito muy relevante para la humanidad, tanto como lo fue en su momento, y yo creo que muchísimo más a lo que fue la revolución industrial en su momento. Eso, yendo por esa misma línea de la tecnología, que saltamos a la inteligencia artificial, pero que es muy importante y que forma parte, o son las redes sociales. O sea, a mí me gustaría saber qué piensa usted o cuál es la importancia que usted le ve al uso de las redes sociales dentro de la comunicación estratégica. Bueno, crítica. ¿Por qué? Porque las redes sociales, y esto hace ya bastante tiempo, dejaron de ser un adorno para las organizaciones. Es decir, una valla en el internet o una forma simplemente de tener presencia. Hoy son vías de comercialización, hoy son vías de contacto con el consumidor. Hoy las nuevas generaciones tienen por hábito ya construido el comunicarse, comprar, transar fundamentalmente por esa vía. En consecuencia, es una vía, es un canal para las empresas. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Que la reputación, que antes pues tenía una plaza importante o tenía un ámbito de trabajo importante en el ámbito, vamos a llamarlo, de lo físico o del offline, pues hoy la reputación también se juega en la cancha digital. Y ese juego en la cancha digital quiere decir que no solamente tenemos que tener presencia, sino que tenemos que tener una clara narrativa con contenidos muy bien estructurados que permitan construir una percepción adecuada, muy consistente con lo que somos y que evidentemente siempre sea verificable a partir de nuestro accionar en el mundo de lo físico. Entonces, ¿cuál es el peligro con las redes sociales? Que también las redes sociales permiten mostrar realidades que no resultan tales. También se prestan para, digamos, de alguna manera, si me permiten el término, adornar cosas que no son realmente como son. Entonces, lo más importante es la consistencia que hay entre el mundo digital, el mundo físico, de manera que tú puedas hacer verificable todo aquello que tú comunicas y transmites a través de redes sociales o vías digitales. Yo creo que eso es un reto importantísimo porque hay todo un lenguaje para ese medio. Sí. Hay toda una forma de aproximación, hay una forma de hacer las cosas, hay una metodología, hay unas prácticas, y creo, por cierto, que el empresariado no solamente ha ido entendiendo eso, en la medida que además se ha convertido las redes en vías de comercialización para sus bienes y servicios, sino que entendemos que ya no es un asunto que se le puede delegar simplemente a personas que no tengan las capacidades para hacerlo, y eso implica que quienes trabajan en el área tienen efectivamente que tener capacitación apropiada para poder asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Y permítame aquí un punto que creo que es fundamental. En el pasado, las organizaciones decían, bueno, la vocería está sujeta a el presidente de la empresa y 4 grandes ejecutivos más, ellos son los que representan a la empresa, pero es que resulta, tú que eres social manager, ¿verdad?, es que tú representas a las organizaciones para las que gestionas sus redes. Tú te conviertes en vocero en el momento en que tú respondes un comentario, en el momento en que tú atiendes una solicitud, en el momento en que tú posteas una información determinada,
estás efectivamente transmitiendo y comunicando, ejerciendo la vocería por la empresa a través de un canal determinado. Uno pasa a ser parte de la reputación de Claro, la empresa. O sea, claro. las redes sociales en sí es un pilar o parte de lo que es la reputación empresarial. Yo te diría que es una herramienta que contribuye efectivamente a transmitir una serie de mensajes y contenidos que contribuyen a construir una percepción que, sostenida en el tiempo, puede tener impacto efectivamente reputacional, ciertamente. Pero de igual manera puede caer muy fácil la reputación en redes sociales. Claro. Creo que es más fácil que lo que dura en construirse. Bueno, quizás. pero eso ocurre en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Ahora, lo que es muy importante es cómo yo determino efectivamente de esos comentarios negativos que yo recibo en términos de su volumen, de su proporción, de su intención, cuando yo tengo realmente un problema y cuando no lo tengo. Es decir, un mensaje negativo no necesariamente significa una crisis para una organización. Por aquel viejo refrán que dice que una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces, hay organizaciones, de hecho, de pronto le hacen un mal comentario y entran ellos en crisis, considerando que tienen que responder con toda la batería que tienen a su disposición para tratar, y resulta que no es necesario. Hay que tener mucho cuidado con la gestión a través de las redes de esas reacciones que la organización puede tener en un momento determinado para responder a los detractores. Y, por el contrario, ¿cómo hago para fortalecer a los aliados que tengo a partir de aquellos que sí disfrutan de mi contenido y que se relacionan y se identifican con lo que hacemos? Ya que usted menciona momentos de crisis, ¿cómo pueden las empresas gestionar su reputación en tiempos de crisis? Excelente pregunta. ¿Y qué herramientas y métodos ustedes utilizan para monitorear esa reputación? Bueno, eso es una excelente pregunta. Uno de los ámbitos de trabajo más importantes, bueno, uno de los que tenemos muy importantes es el manejo de crisis. Hemos tenido una experiencia muy dilatada en esa materia y la mejor crisis es la que no se tiene. Por tanto, todo el trabajo que realiza una organización en prevención, en identificación de riesgos, en poder levantar su matriz de riesgos, en categorizarlos, en valorarlos y en consecuencia determinar cuál es la tolerancia y el apetito de riesgo que es capaz de asumir, le permite entonces establecer planes de mitigación que hagan que esos riesgos, pues, valga la redundancia, se mitiguen para evitar que las situaciones de crisis ocurran. Eso implica instaurar en las organizaciones lo que denominamos sistemas de alerta temprana. Eso implica trabajar con toda la organización de cara a poder identificar dónde hay riesgos emergentes que pueden convertirse en consecuencia, bien sea en una contingencia o bien sea en una situación de crisis propiamente dicha. ¿Por qué? Porque se escapa al control de la organización. Entonces, allí el trabajo que hacemos, por supuesto que entran los temas de capacitación, entran los temas de construcción de manuales y protocolos, entran los temas de guías de actuación, entran los temas de capacitación de vocería especializada para manejo de crisis, pero sobre todo es cómo tú armas dentro de la organización un sistema que permita efectivamente monitorear, como tú muy bien dices, ¿verdad? Monitorear esos riesgos que deben estar previamente identificados para lograr que efectivamente tú puedas prevenir y luego en el momento en que lamentablemente una crisis estalla, tú puedas tener una rápida actuación, una capacidad de respuesta muy rápida, tanto en lo operativo, en lo gerencial y sobre todo en lo comunicacional. Tony, y ahí, ¿cómo puede una empresa incorporar esas estrategias si antes no las tenía? Bueno, tiene que empezar por lo básico, ¿no? Tiene que comenzar por entender dónde están sus riesgos y de qué tamaño son, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es un primer paso para poder determinar dónde estoy parado, ¿verdad? ¿Cuál es mi realidad? Y luego sobre eso comenzar a trabajar organizacionalmente para crear las estructuras que permitan, bueno, dar atención apropiada en momentos en los que, miren, cuando una crisis estalla, son momentos de mucha confusión, son momentos de mucha tensión, son momentos que impactan la moral de la organización. En consecuencia, si yo no tengo bien alineado a mi equipo en relación a cómo reaccionar frente a esa circunstancia, lo más probable es que yo pierda mucho tiempo. Y el tiempo es oro, literalmente, cuando se maneja crisis. Yo creo que esa es una responsabilidad de cualquier empresa que se considere socialmente responsable. Tiene que tener un buen sistema de manejo de crisis instalado. Este encuentro sin duda ha sido muy apasionante, un recorrido por el mundo de la comunicación corporativa, estrategias, la importancia de la reputación, pero a duras penas yo sé que estamos rasgando la superficie, pero debemos de ir finalizando. Pero brevemente, antes me gustaría que usted pues nos explique cómo influye
la sostenibilidad en la percepción de los públicos y en las decisiones de compra de las empresas? Bueno, muy buena pregunta. Miren, al día de hoy yo creo que está fuera de discusión si el tema de sostenibilidad es relevante o no lo es. Yo creo que esa discusión se agotó hace muchísimo tiempo. La sostenibilidad es absolutamente indispensable para que una organización pueda ser exitosa en el futuro. No solamente por un tema obvio que tiene que ver con la capacidad de mantener su cadena de valor operativa, sino porque hay una expectativa pública en relación al impacto, al manejo del impacto que tiene la actividad donde esa organización hace vida. Y en consecuencia, el establecer gestión de la organización desde una perspectiva sostenible, y cuando digo sostenible no solamente me estoy refiriendo a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Porque hay una tendencia a cuando uno piensa en sostenibilidad solamente ver medio ambiente. Obviamente es un pilar muy importante, pero es que está la sostenibilidad económica también de la organización. No hay organización que pueda ser sostenible si no es rentable, pero no se puede ser rentable a cualquier costo. Y ese costo tiene que ver con los impactos que puede tener la organización hacia el entorno, hacia la sociedad. En consecuencia, es fundamental que toda empresa tenga una estrategia de sostenibilidad claramente definida, que hoy por hoy no solamente están los objetivos de desarrollo sostenible, también están otros parámetros como son los criterios ESG, que permiten determinar una vía clara para que la organización defina cómo efectivamente yo me debo, si no lo estoy, incorporar. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, Ecored tiene una herramienta fantástica que se llama Indicarse, que creo que toda organización se puede aproximar a Ecored y hacer revista a través de esa herramienta de cómo estoy en relación al tema y luego cómo eso se traduce en una estrategia. Y aquí hay un punto clave. Esa no es una estrategia, al igual que reputación. Y esto, ya que estamos finalizando, no son la responsabilidad particular de un área de la organización. Tenemos esta fantasía de que la reputación, bueno, es responsabilidad de un departamento que es comunicaciones, relaciones públicas, o como quiera que se llame, asuntos corporativos, etcétera. O sostenibilidad es de un departamento que se llama responsabilidad social, porque además confundimos filantropía con responsabilidad social y responsabilidad social con sostenibilidad. Entonces, esta es una responsabilidad compartida de la organización. En consecuencia, tanto el ámbito de sostenibilidad como de reputación tienen que estar sentadas en la mesa de toma de decisiones más alta que tiene la organización. Porque desde ahí comienza la primera responsabilidad para actuar sobre estos dos ámbitos. La reputación es un constructo que se logra a partir del trabajo colectivo de toda la organización en todas sus dimensiones. Pero tiene que ver obviamente a alguien que lo estrategice, ¿verdad? Que lo planifique. Que entienda cómo se mueve cada una de las fichas y en consecuencia las ponga en el tablero de la manera apropiada y oriente a la organización en esa dirección. Pero hay una corresponsabilidad en la organización por parte de cada uno de sus miembros. Y eso ocurre tanto en el ámbito de la reputación como en el ámbito de la sostenibilidad. Qué placer escucharle el día de hoy, Tony. Demos aplausos, por favor. Ha sido todo un placer conocer todas sus aristas, como el gran líder que es, conocer esas estrategias de Visolante, pues todos los años que tiene siendo una empresa sólida y que usted haya dejado a todo el público el día de hoy motivado a continuar en un proceso constante de aprendizaje, de tener vínculos, buenas relaciones y pues nos ha apoyado muchísimo el día de hoy en nuestra alta casa de estudios. Muchísimas gracias. Y para cerrar, permítanme, además, así como ustedes tienen este maravilloso podcast, pues los invito a escuchar el mío. Se llama Pensar en Voz Alta. Lo pueden conseguir en cualquiera de sus plataformas preferidas. Y allí van a encontrar una buena cantidad de reflexiones en estos temas. En temas de reputación, de sostenibilidad, de manejo de crisis, en fin, de una diversidad de temas que están asociados a nuestro ámbito, al que todos nosotros compartimos. Y los invito muy cordialmente a que lo escuchen y luego me dan su feedback. Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por compartirnos ese podcast. Yo sé que muchos de los que nos escuchan estarán interesados en escuchar más de lo que usted tiene para decir. Agradecemos también a nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación la oportunidad de estar aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like y también que ustedes pueden encontrar nuestros podcasts en Google Podcasts, Spotify y también Patreon. También pueden ver a través del canal RNN y en el canal 67 en Claro y Altiz
los jueves a las 2:45 de la tarde, Haciendo Camino, el podcast, y también la repetición del mismo los sábados a las 5:15 p.m. Esto ha sido todo por esta entrega de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Haciendo Camino, el podcast.